Continuando con el desarrollo de circuitos con condensadores, tenemos el siguiente ejemplo. Dos capacitores en serie, uno de 10 microfaradios, el otro de valor desconocido, se cargan con una fuente de 20 voltios. El capacitor de 10 microfaradios se carga a 15 voltios y el otro a 5 voltios. ¿Cuál es el valor del capacitor desconocido? Primeramente tenemos que realizar el circuito con los dos condensadores que nos están diciendo. Uno que conocemos su valor y el voltaje que hay en sus terminales, y el otro que solo conocemos el voltaje que está en sus terminales, pero no conocemos su valor en faradios. Para eso tenemos una fórmula que dice que el voltaje es igual a la carga entre la capacitancia. Tenemos que despejar esta fórmula y nos queda que la carga es igual a voltaje por la capacitancia. ¿Para qué nos va a servir esta fórmula? Para encontrar la carga total del circuito, porque los condensadores en serie, valga la redundancia, se cargan al mismo valor de Q, y Q significa carga. Entonces, quiere decir que la carga total es igual al valor de V1 por el valor de C1, es decir, el valor de este condensador y el voltaje que hay en ese condensador. Eso nos da 15 voltios por 10 microfaradios y expresándolo en faradios nos queda 15 voltios por 10 a la menos 6 faradios, y eso nos da un dato de 1.5 por 10 a la menos 4 coulomb. Pero no lo podemos expresar a la menos 4. En la calculadora tenemos una tecla que se llama ingeniería, la presionamos y eso nos convierte los 1.5 por 10 a la menos 4 coulomb a 150 por 10 a la menos 6 coulomb, o su equivalente en microcoulomb, que serían 150. Ahora bien, como ya conocemos la QT, ahora podemos utilizar la fórmula de QT igual a V2 por C2. ¿Para qué vamos a usar esta fórmula? Para despejar a C2. ¿Por qué? Conocemos el voltaje 2 y conocemos la carga total. Si despejamos a C2 nos quedaría C2 es igual a la QT entre V2. Quiere decir que son los 150 microcoulomb que hemos encontrado entre 5 voltios. Es decir, 150 por 10 a la menos 6 coulomb entre 5 voltios. Eso nos da como resultado 3 por 10 a la menos 5 faradios. Pero no lo podemos dejar expresado como 3 por 10 a la menos 5. Entonces con la calculadora, con la tecla ingeniería, la presionamos y eso nos da un dato de 30 por 10 a la menos 6 faradios, o su equivalente, que serían 30 microfaradios. Solo para comprobar que este dato que hemos encontrado es correcto, veamos cómo calcular el voltaje en el condensador 1. Es la carga total entre el condensador 1. 150 microcoulomb entre 10 microfaradios. Esto es 150 por 10 a la menos 6 sobre 10 por 10 a la menos 6. Como los son iguales en el numerador y en el denominador, tenemos por 10 a la menos 6 y aquí por 10 a la menos 6, los cancelamos y nos queda 150 entre 10. Eso nos da un dato de 15 voltios. ¿Cómo encontramos el valor de el voltaje en el condensador 2? QT entre C2. 150 microcoulomb entre 30 microfaradios, y eso de 150 entre 30 se cancelan porque son iguales y eso nos da 5 voltios. Quiere decir que 15 voltios más 5 voltios es igual a 20 voltios, que es el voltaje que tiene el circuito.